Titulares. La Corte de Justicia decidió no recibir en el Pleno a Wilman Terán. Audiencia en el caso Reconstrucción de Manabí fue diferida. La Judicatura amplió el periodo de 7 jueces nacionales hasta 2030. En Cuenca investigan el hallazgo de una mujer sin vida en una vivienda. Capturan a 8 personas en Guayaquil tras liberación de padre e hijo. México, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto. Y en los deportes, las eliminatorias camino al Mundial 2026 inician este jueves. Ecuador visita a Argentina en la primera jornada. Buenas noches y muchas gracias, televidentes, por su fiel sintonía. El nuevo gobierno encontrará un país con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Más adelante ampliaremos esta información. Bienvenidos. Empezamos contándoles que la Corte Nacional de Justicia decidió no recibir en el Pleno al presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Sin embargo, la decisión podría cambiar en una próxima sesión. El pedido del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, de ser escuchado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia fue tratado por los miembros de este órgano judicial. A él le corresponde también solicitar ser escuchado. Recordemos además que fue nuestro compañero juez. Antes que decir por qué debe ser escuchado, creo que la pregunta es por qué no puede ser escuchado. Mi solicitud entonces, compañeros, desde que al doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, sea recibido aquí en el Pleno y sea escuchado. Los jueces de la Sala Penal pues tengan que pronunciarse o que en futuro tengamos que pronunciarnos sobre esa particularidad. Por ello pues yo no me opondría que se lo escuche, sin embargo yo no podría estar en aquella determinación. En virtud de las facultades pues que nos competen a los jueces penales y por ende pues yo votaría en ese sentido en contra o me abstendría de hacer la votación. De hecho, se hicieron propuestas para analizar si podía ser recibido. Hay una petición y debemos dar una respuesta. Yo creo que la respuesta necesariamente no es un sí o un no, sino más bien antes de poder pronunciarnos sobre un sí o un no, sepamos específicamente en la línea que decía Fabián, sobre qué vamos a escuchar. Entonces tal vez la respuesta, propongo yo, sería enviar tal vez un oficio señalando qué puntos son los que quiere hablar frente a este Pleno. No sabemos si compromete o no compromete ciertos temas del Pleno. Y yo diría, no solo la Sala Penal, sino yo insisto, hay declaraciones constitucionales previas que el Pleno tiene que tratar. Finalmente, la Corte decidió no recibir al Pleno a Wilman Terán. De los 18 jueces que estaban presentes, 7 votaron en contra de que se lo reciba y 11 a favor, pero se necesitaban 12. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, se necesitan 21 jueces y juezas para iniciar la reunión, por lo que en una próxima sesión podría volverse a votar y de no alcanzar los votos necesarios, ahí sí podría considerarse denegada la petición. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y luego de la sesión extraordinaria 144, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, dio a conocer que por su voto y el del vocal Javier Muñoz, se aprobó extender a 9 años los periodos de permanencia de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Algunos de ellos son Luis Rivera, Byron Guillén, Felipe Córdoba y Walter Macías. Este último fue destituido de su cargo el pasado 19 de agosto. Por su parte, Terán afirma que es indiscutible que por mandato constitucional los jueces nacionales tienen una permanencia irrefutable de 9 años. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, aclaró que la integración de una veeduría se da por iniciativa ciudadana y que el órgano no puede destituir ni cambiar a ningún juez.
Las reacciones tras la aceptación de dar paso a la conformación de una veeduría que evalúe a los miembros de la Corte Constitucional no han parado. La última, y luego de los conflictos internos en el Consejo de Participación Ciudadana, fue el presidente Allen Berbera. Este Consejo de Participación Ciudadana, y hablo por todos los consejeros, que no hay forma ninguna de que desde el Consejo de Participación se pueda destituir, remover, cambiar a ningún juez de nuestra Corte Constitucional. Aunque también aclaró que esta veeduría no tiene que ser conocida por el Pleno. Según nuestra ley de reglamento de veedurías, en el artículo 28, establece claramente que las veedurías ciudadanas que tienen un origen en la ciudadanía no tienen que ser conocidas por el Pleno del Consejo de Participación. ¿Esto lo lleva a quién? La Coordinación de Control Social. Aunque parece que con el paso de los días, el discurso de Vera en torno a este tema se vuelve algo contradictorio. Es decir, los ciudadanos quisieron y solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Trujillato. Es lamentable que durante la administración anterior, de forma ilegal, el ex coordinador jurídico, sin competencia para hacerlo, decidió no dar paso a esta veeduría. Es decir, desde el propio Consejo se limitó la actividad de la ciudadanía, ya cuando nosotros formábamos parte ya de este Consejo de Participación. Es decir, en esta administración se negó que exista esta veeduría. Y es que el conflicto del órgano en realidad enfrenta dos aristas. Por un lado, la Corte Constitucional pidiendo información bajo prevenciones de ley, con la que se refiere a una destitución. Y por otro lado, incumplir con la sentencia del juez también podría ser una causal de destitución. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y la diligencia por el presunto delito de peculado contra Jorge Glass y 2 personas más por la reconstrucción de Manabí no se llevó a cabo debido a que el abogado del ex vicepresidente está delicado de salud. Se difirió la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass, el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y el exgerente de Ecuador Estratégico por el presunto peculado en la reconstrucción de Manabí. Además, choque anafiláctico dermatitis atópica. Es una alergia, señores, que bien podría haberse conectado, y esto únicamente da cuenta de que necesitan es evadir y eludir la acción de la justicia y delatar esta diligencia. Por tanto, al estar presente la Defensoría Pública, solicito que se instale la audiencia con el defensor público para que se garanticen los derechos del procesado Jorge Glass Espinel. Sin embargo, el pedido fue negado, aunque la fiscal también aseguró que hay inconsistencias en el certificado médico. Además, las defensas de Bernal y Ortiz también se sumaron al pedido. Con lo expuesto, el juez Luis Rivera dio paso al diferimiento, aunque ordenó que en 48 horas el abogado del ex vicepresidente valide el certificado médico en una entidad de la Red Pública de Salud. Por otra parte, el abogado de Ortiz cuestionó que se esté llevando a cabo este proceso judicial. Lo que nosotros vamos a demostrar que no existen los elementos constitutivos del tipo penal de peculado para ninguno de los participantes, en especial para el cliente. Y si en caso que existiera algún elemento de conducta constitutivos con el tipo penal, que no hay, deberían ser también muchos más los procesados, porque no solo son las personas que están ahí los quienes tuvieron participación. Entonces acepta que deberían ser investigados. No digo que deberían ser culpables, porque aquí no existe ningún hecho penal. Que se investiguen, se deberían investigar a todos. Ahí está el ex alcalde de Puerto Viejo, el ex prefecto de Manabí, ex subsecretario. Finalmente se volverá a convocar a la audiencia para una nueva fecha que ya no será postergable. En caso de que algún abogado no se presente, la Defensoría Pública deberá asumir cualquier defensa. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Elecciones 2023. Revisamos otra información, y es que el colectivo Junta Patriótica Civil, Militar y Policial llegó este miércoles al Consejo Nacional Electoral en Quito para pedir la salida de los consejeros porque supuestamente
no garantizan transparencia en el proceso electoral anticipado 2023. Allí la agrupación protagonizó una manifestación y dio un plazo de 5 días para que los funcionarios dejen sus cargos. Ante aquello, el consejero José Cabrera se pronunció y dijo que nadie los condiciona. No tenemos por qué estar presionados ni amenazados de nada. Nosotros estamos cumpliendo con mi trabajo, al menos yo no renuncio. Si otra compañera quiere renunciar, que renuncie. Yo no voy a renunciar. Y en cuanto a las denuncias que han presentado en contra de usted y de otros consejeros, tiene el derecho los sujetos políticos de presentar sus denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante Fiscalía. Desde el 2019 que pasamos el primer proceso, hemos sido llamados a la asamblea, no solo al pleno, sino incluso a las comisiones. Yo jamás he dejado de ir a ninguna comisión. Me ha llamado Fiscalía y ahí he estado siempre a dar la cara porque las cosas se han hecho de acuerdo a la ley y de igual manera. Si nos ponen denuncias, iremos con la ley en la mano. Por otro lado, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, informó que ninguno de los dos candidatos a la presidencia han mantenido conversaciones con él, por lo que analizarán en conjunto a los miembros del movimiento indígena a quien apoyarán. A continuación, algunas de sus declaraciones. No lo hemos tenido, nosotros hemos preferido mantener la autonomía luego de un debate intenso, interno, que corresponde a nuestras estructuras organizativas, daremos un pronunciamiento. Hay que decir a los que hemos escuchado en estos días que estamos nosotros con un silencio absoluto. No es como piensan. La sociedad ecuatoriana debe entender que hay sociedades colectivas. Para cualquier postura del Consejo de Gobierno y su presidente, necesitamos un debate de respeto con todas nuestras estructuras de base. Las cuales daremos a conocer. Y una de las encuestadoras autorizadas por el CNE ubica en primer lugar de la intención del voto a Daniel Noboa con el 54,87%. Según expertos, los datos podrían tener bastante cercanía con lo que suceda en la segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. Se trata de una de las primeras encuestas que salen a la luz pública, realizada por la empresa Comunicaliza, una de las encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, para divulgar estimaciones de voto de cara a la segunda vuelta electoral. En la encuesta realizada a un universo de 6.000 personas de 24 provincias, a través de entrevistas online, Daniel Noboa se posiciona en el primer lugar de la intención de voto con el 54,87%, seguido de Luisa González, quien alcanza el 45,13%. Si bien es cierto, lo interesante que tiene la muestra es que dice el documento que lo han hecho en las 24 provincias del país, cosa que es bastante interesante. Podría manifestarse que esa podría ser la intención de voto, porque al final de cuentas en la segunda vuelta, como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, la elección arranca desde cero. Para el analista político Jorge León, los votos de los candidatos que se quedaron fuera del balotaje no son endosables a ninguna de las listas finalistas, y eso implica que nada está dicho. De allí que las estrategias de los candidatos en esta segunda vuelta se concentran en llegar a la mayor cantidad de electores posibles, sobre todo a aquellos electores que no votaron por ellos en la primera vuelta. Ahora simplemente está marcado un candidato que ha captado la votación juvenil, que sigue siendo esa su fortaleza, versus una candidata que ya no repite el ya lo hicimos, o ya lo vamos a tener, sino que se está metiendo en nichos de mercado, se está metiendo en segmentos electorales en donde en la primera vuelta ya no tiene. Esto obviamente porque el techo que ellos tenían, que es del 35 al 40%, al final de cuentas lo único que te garantiza es estar en segunda vuelta. La encuesta realizada por Comunicaliza también revela que el 8,6% de los entrevistados tiene previsto votar blanco o nulo, en tanto que el 12,9% aún no sabe por quién votar. A criterio de León no hay que perder de vista estos datos, pues aquí es donde se podrían marcar distancias entre ambos candidatos en el resultado final. Yo no dejaría de lado a los blancos y los nulos, ya que si bien es cierto, según el documento llegan casi al 9%, y sumado entre los dos estás hablando que estás cerca de un 21 o 22% alrededor. Números más, números menos, pero sin embargo eso también podría llegar a definir la elección. Esto es simplemente lo que te marca
es la misma tendencia que hubo en la primera vuelta, en donde el porcentaje se mantiene relativamente, en donde la gente no quiere saber nada de los candidatos políticos y más allá de simpatizar o no con uno, quieren escuchar un poco más cómo el candidato, cualquiera de los dos, pasa del qué es lo que van a hacer al cómo lo van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer. La segunda vuelta electoral se realizará el 15 de octubre, en tanto que el periodo de campaña iniciará el próximo 24 de septiembre y a criterio de los expertos, ese espacio sumado al debate entre los candidatos finalistas será fundamental para marcar distancias de votos entre ambos presidenciables. Y este 6 de septiembre el Consejo Nacional Electoral realizó una sesión para que el Pleno pueda decidir quién sería el o la moderadora para el debate que se llevará a cabo el 1 de octubre del presente año para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023, en la que se decidirá quién de los dos candidatos será el presidente de la República. La decisión tomada por el Pleno fue que Ruth del Saltos sea quien lleve el foro. Esto luego de que varios integrantes del CNE votaran por ella. Entre ellos está José Cabrera, consejero del CNE, Diana Atamaín, presidenta del CNE, Enrique Pita, vicepresidente, entre otros. Más de 20 empresarios de la región participaron en un foro de negocios realizado en Manabí. En este escenario, Manta busca ser la puerta de entrada con Asia. En Manta, Manabí, este 6 de septiembre se realizó el foro de negocios Indonesia-Ecuador. El propósito es poder mejorar, incrementar la actividad comercial entre ambas naciones. Ecuador, Manta, Manabí, desde nuestra región, somos una provincia atunera. Manta es una ciudad atunera principalmente. Somos el primer en el Pacífico Oriental. Manta representa, tiene el primer lugar en las capturas de atún. Somos una provincia que manejamos una actividad camaronera muy importante, una actividad agrícola y por supuesto turística. En este encuentro hubo aproximadamente 20 empresarios de la región que tienen distintas actividades, las cuales van desde la importación de repuestos de equipos pesados, como es el caso de Enrique Zabalá. Claro, yo vengo a ver si hay la posibilidad de hacer algún negocio con Indonesia. Con China ya lo he hecho, con Brasil, con Estados Unidos, Panamá, México. Entonces esta es la oportunidad para ver, ojalá se pueda hacer negocio. Pero es Manta quien busca hacer la puerta de entrada con Asia. Eso es uno de nuestro interés, el poder encontrar caminos que puedan mejorar nuestra actividad. Tenemos un aeropuerto internacional que puede fácilmente servir de mucho ayuda, una herramienta importantísima para esta actividad comercial entre Asia y el continente americano, haciendo Manta como puerta de entrada. Este evento viene muy bien porque en el próximo mes, en el mes de octubre, vamos a realizar una feria comercial que es muy importante y que se la realiza en Indonesia, en la cual empresarios de todo el mundo, incluido el Ecuador, tienen la posibilidad de registrarse en línea y también pueden asistir. Es una manera híbrida de realizar esta feria comercial para poder registrarse y a la vez tener su contraparte allá en Indonesia. Esto es para hacer negocios virtualmente. Es decir, es un paso para que se concreten vínculos comerciales entre Indonesia y Ecuador. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y preste atención porque expertos aseguran que el nuevo presidente de la República se encontrará con una economía en desaceleración que se podría agudizar por factores como el impacto del fenómeno del Niño, así como por la reducción de 1.200 millones de dólares por el cierre del bloque petrolero 43 del Yasuní.
El nuevo presidente de Ecuador no solo tendrá que enfrentarse a la peor crisis de seguridad de la historia, sino también a una economía en desaceleración. Según las previsiones, Ecuador cerraría el 2023 con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Y a esto se suman los 1.200 millones que el país dejará de percibir anualmente por el cierre del bloque petrolero 43 del Yasuní, lo cual a criterio de los analistas vuelven aún más complejas las finanzas públicas. Y esta desaceleración también puede ahondarse dependiendo de la magnitud del fenómeno del Niño. Si tenemos un fenómeno del Niño muy fuerte, probablemente esa desaceleración sea mucho mayor porque hay una afectación importante, sobre todo en la agroexportación de la costa. Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, el nuevo mandatario no la tendrá fácil, pues solo contará con 15 meses para buscar soluciones económicas que requieren de cambios estructurales y que al mismo tiempo dependen de más financiamiento externo, financiamiento al que Ecuador no puede acceder porque ya usó todo el cupo disponible. Y el desafío es de dónde conseguir esos recursos, porque cada vez es más difícil al país encontrar financiamiento y vemos que el mercado de capitales está cerrado para el Ecuador. Con un riesgo país que bordea los 2.000 puntos, significa que los inversionistas internacionales no le quieren prestar dinero al Ecuador. La única salida a lo anterior es empezar a aplicar un manejo fiscal responsable, sostiene Acosta, y esto implica alejarnos de modelos económicos cortoplacistas, o más concretamente, alejarnos de cualquier intención que implique meterle mano a las reservas monetarias internacionales, así como la emisión de dinero local. Entonces, el problema de estas medidas es que permiten dinamizar la economía en el corto plazo, pero generan graves desequilibrios económicos que duran hasta el largo plazo. Es una política al final del día cortoplacista que puede ser atractivo para ganar las elecciones de 2025, pero que no es atractiva ni funciona para generar un crecimiento sostenible. Acosta agrega que el cierre del bloque 43 del Yasuní también podría generar que el próximo gobierno que llegue a Carondelet le pase la cuenta a los ciudadanos, y eso implica subir impuestos o aumentar el precio de los combustibles. Mientras tanto, el sector productivo de Cuenca espera seguridad y empleo en el próximo gobierno. Para la Cámara de Industrias, ambos temas están ampliamente relacionados. 1 año y medio es lo que tendrá el nuevo presidente de la República para gobernar. En ese tiempo, el sector productivo espera 2 cosas: seguridad y generación de empleo. Hay locales que se están cerrando a las 12 del día, 3 de la tarde, en el mejor de los casos. Entonces eso significa menos horas de vender, menos comisiones para los vendedores, menos actividad productiva para las empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, y eso reduce mucho la posibilidad de poder emplear. Entonces realmente la necesidad del sector productivo está atada, y de los ecuatorianos está atada a la seguridad. Seguridad porque las organizaciones delictivas están captando más gente, conforme la necesidad. Es decir, ante la falta de empleo que, a criterio de Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, afecta principalmente a la costa, donde la cifra de empleo adecuado es baja. Pero debemos estar conscientes que esta situación que vive el país puede llegar a Cuenca en los próximos meses, y podemos trasladarnos a una situación igual o similar o peor de lo que está sucediendo en Guayas y toda la zona costera. ¿Por qué es la zona costera? Porque es donde es el punto en donde se exportan, por así decirlo, la droga a Estados Unidos, a Europa. Aterrizando nuevamente en Cuenca, donde la canasta básica es una de las más caras del país. Porque Cuenca, el Azuay, no han sido zonas agrícolas. Entonces, a todo producto alimenticio que está incluido dentro de la canasta básica llega a Cuenca pagando un transporte que es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque las vías son desastrosas, porque las vías no son las necesarias para manejar este tipo de productos, porque la inseguridad está afectando también al transporte. Problemas que pueden ser solucionados con políticas, obra pública, señala Robalino, desde el Ejecutivo, con el respaldo de otras autoridades. Si es que no nos unimos con un solo objetivo de darle competitividad a Cuenca, de solucionar los problemas que también nacionales afectan a Cuenca, esto vamos a seguir batiendo lodo en la misma situación, pero mucho dependen de esos gobernantes, tanto asambleístas como alcalde, prefecto, que estén unidos.
Y no está de más recordarles que pueden visitar nuestra página web www.oromartv.com para revisar todos los informativos y novelas. Con esto hacemos nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más noticias para ustedes. Regresamos para contarles que Ecuador tendrá un biocorredor amazónico con el que 2 millones de hectáreas serán incluidas en los esquemas de conservación. A través de la firma del Decreto Ejecutivo 859, el presidente Guillermo Lasso dispuso la creación del biocorredor amazónico en el área que comprende el recorrido de los ríos Napo, Pastaza y Santiago. Vamos a lograr que 2 millones de hectáreas de territorio, agua y bosque se incluyan en nuevos esquemas de conservación, añadiéndolas a los 4.6 millones de hectáreas que ya están bajo un mecanismo similar y cuyo manejo será fortalecido. Asegura el mantenimiento de los ecosistemas terrestres y de agua de la Amazonía basado en un mecanismo financiero que generará recursos económicos a perpetuidad y beneficios directos a la población de esta región. El decreto ejecutivo ordena al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica que establezca el diseño y funcionamiento del biocorredor, que involucra a ciudades como Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En este sentido, la propuesta cuenta con la participación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Confeniae, para que el diseño sea justo y equitativo para la zona y sus pobladores. Que integra áreas protegidas, cambio climático, sostenibilidad ambiental y social, bioeconomía, mejoramiento de la calidad de vida, todo en relación con los pueblos y nacionalidades indígenas. Que nosotros milenariamente somos los cuidadores del bosque, siempre estamos en defensa de esa riqueza, esa biodiversidad. Dentro de ello están las personas, no solamente los recursos naturales, sino que estamos las personas y que nosotros queremos aquí la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades en todos los aspectos. El primer mandatario también señaló que seguirán protegiendo la biodiversidad de los 18.000 kilómetros de ríos existentes y sus especies, así como los territorios donde viven alrededor de 200.000 habitantes de 11 nacionalidades indígenas. Mientras que José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, señaló que aunque el programa abarca en principio 6 millones de hectáreas de conservación, el impacto se sentirá en los 11 millones de hectáreas que representa la Amazonía ecuatoriana. Tania Loor, Noticias Oromar. El ministro de Energía y Minas visitó Cuenca para comparecer en el Consejo Cantonal sobre el fideicomiso del sector eléctrico. Para el funcionario, este proyecto permitirá mantener garantías para la inversión extranjera que necesita el país. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, visitó la ciudad de Cuenca este martes 5 de septiembre para dialogar y receptar sugerencias de parte de las autoridades cantonales y provinciales. El funcionario de Estado reiteró que este proyecto actuará como garante para la aplicación de inversión extranjera. Es un país dolarizado, es un país cuyo progreso necesita de recursos en moneda extranjera. Esto viene a través de la inversión, ya no se puede contratar más deuda. Conforme señaló el ministro del ramo, el esquema del modelo planteado no incluye la tarifa del Cuerpo de Bomberos ni recolección de basura. Sin embargo, estos costos deberán ser entregados para su administración, puesto que el valor total se lo cobra en la planilla eléctrica. El hecho de que se cobra en una misma factura y recibe la distribuidora, tienen que ir a entregarse a la fiduciaria, que inmediatamente, al segundo, lo segrega, dice, esto no debe ser parte del fondo a distribuir. Así es que eso no hay ningún problema.
Por su parte, el alcalde, prefecto y concejales expresaron sus cuestionamientos al referirse acerca de los cumplimientos del acuerdo para la entrega oportuna de los recursos económicos a la ciudad. ¿Y por qué sus recursos de MAC, de bomberos y de cualquier otro tercero en el país que seguramente existirá, no entren simplemente? Debería haberse algún mecanismo, que yo creo que es totalmente posible, porque por más que esté en el fideicomiso que tiene que separarse, ¿cuántas veces se le ha hecho a Cuenca y al Austro caso omiso hasta de lo que dice la misma ley y la Constitución? A pesar que se explicó que solo el 8% del valor recaudado servirá para la inversión, queda la duda de que todo el dinero a nivel nacional se dirija a una misma caja común, añadió el prefecto de la SUAY. Entre el año 2010 y en el año 2017, en 7 años, se construyeron 400 megavatios de energía y no se necesitó el condicionamiento del esquema perverso que nos están planteando desde el gobierno central. Mientras tanto, se desconoce si este gobierno firmará o no el proyecto de fideicomiso, más aún cuando le resta poco tiempo para finalizar su gestión. Y ahora les contamos que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dio a conocer que a partir del 9 de octubre la municipalidad asumirá la competencia del Parque Samanes. En este sentido, el burgomaestre espera reunirse con el presidente de la República para concretar la entrega de los terrenos del Monte Sinaí. Escuchemos. La fecha tope para hacer el traspaso es en octubre, para la fiesta de octubre. Esperamos que el día 9 de octubre se puedan firmar los documentos con el presidente de la República. Está muy encaminado lo del Parque Samanes, está muy encaminado lo del Parque Forestal y por supuesto también lo del Archivo Histórico. Hemos también pedido al gobierno central que nos sentemos en estas mesas técnicas para analizar lo de Monte Sinaí, que nos entreguen los terrenos para realmente nosotros poder llevar la obra a ese sector que nos preocupa. En otra información, los dirigentes de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas se reunieron para analizar la posibilidad de paralizar sus labores, pues aseguran que el negocio ya no es rentable. Que no les alcanza el dinero es el lamento de los transportistas. Ni siquiera se puede enfrentar los gastos de operación, mucho menos pensar en nuevas deudas para la adquisición de nuevos buses. Esto a propósito del señalamiento del alcalde Álvarez sobre la necesidad de una renovación de unidades en la ciudad. ¿Que con qué dinero vamos a comprar nuevas unidades? ¿Con qué dinero, señor alcalde, vamos a comprar nuevas unidades? Si no podemos pagar los buses que tenemos en nuestro poder en este momento, ¿cómo se nos puede exigir que nos involucremos en otra deuda? ¿Con qué tarifa? Si no alcanza lo que en este momento nos ingresa para cubrir ni siquiera los gastos operacionales. Y es que el reclamo vuelve al mismo pedido de siempre, la revisión de la tarifa. Mire usted que desde el año 2003 hasta la presente fecha, en Guayaquil se ha otorgado 5 centavos. ¿Cree usted que con 5 centavos en 20 años podemos continuar prestando este servicio? ¡Qué indolentes todas las autoridades que han pasado! La actual tarifa no es rentable según los transportistas y a eso obedece el mal estado de muchos buses cuyo mantenimiento es insostenible. Ahí están los carros tirados ya en los talleres, porque reparar un motor cuesta 5 o 6 mil dólares. ¿Y con qué? ¿Con 3, con 8 o 10 dólares que quedan al día? Imposible. Yo no sé por qué seguimos trabajando los transportistas. Lo más probable es que a corto plazo se paralicen, pero no se trataría de una medida de presión, simplemente que ya no pueden seguir sosteniendo la prestación de un servicio que no les deja utilidad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en Manabí, el alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, se refirió al desabastecimiento de agua potable en el cantón, que también enfrentan Manta y Jaramijó, los cuales son abastecidos por el acueducto La Esperanza en Bolívar. La administración la tiene la Refinería del Pacífico en liquidación. El hecho que está en liquidación no tienen ellos la liquidez, el dinero para poder sostener o reactivar incluso este sistema. No depende de ellos. Ellos se les escapa de las manos totalmente, pero sí del gobierno nacional. Algunas opciones hay. Una mancomunidad, Manta, Montecristi y Jaramijó, quienes cojan este proyecto. Asuman la administración. Asuman la administración. Segundo, la EPA, Empresa Pública de Agua.
Y tercera opción, que es bastante buena, que es una alianza pública-privada, que ellos inyecten el dinero, que hay 15 millones aprobados por parte de Petroecuador para que se inyecte y se pueda reactivar, por lo menos para empezar y poderlo utilizar al 100% y que podamos tener agua para todos, para lo que son los señores agricultores y para los 3 cantones, pero eso sí, de forma controlada. El municipio de Guayaquil busca mejorar el estado físico de los agentes de control metropolitano y para ello se han iniciado jornadas de entrenamiento progresivo. Esto con el objetivo de alcanzar la profesionalización de los oficiales. A bajar la barriga, tal como lo pidió el señor alcalde, los agentes metropolitanos empezaron una especie de CrossFit, pecho a tierra, a las 6:30 de la mañana. Se trata de un entrenamiento progresivo que busca mejorar las capacidades de cada agente. Dentro de esta fase de profesionalización se están sumando actores estratégicos como Fede Guayas, que nos va a hacer un acompañamiento en la parte deportiva, específicamente la parte de defensa personal. Vamos a tener la guía y el acompañamiento de nuestra dirección de salud, porque no solo es deporte, tiene que haber una asesoría en temas nutricionales. El municipio busca alcanzar la profesionalización del personal de agentes metropolitanos a fin de que puedan servir a los ciudadanos de mejor manera. Y vamos a hacer un trabajo progresivo. Hoy comenzamos con un trabajo completo, parte superior hasta la parte inferior, hasta que el personal se adapte a los ejercicios y hacer un trabajo progresivo. Se va a trabajar por compañías, martes y el jueves. Para ser una empresa nueva a la que estamos ingresando como SWP me parece muy bien, ya que todos necesitamos un mantenimiento físico regular para tener una buena presencia. Y para todos es un orgullo que ahora se asignen nuevas cosas, porque antes no contábamos con esto, entonces con SWP estamos contando con nuevos proyectos en donde se nos administra todo el personal. Y es bueno. Ganar disciplina y el respeto hacia ellos mismos son algunas de las metas de un proceso que sin duda dejará beneficios a quienes integran la Policía Metropolitana y también a la ciudadanía. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y el proceso de adquisición de más de 50.000 chalecos antibalas para agentes de la Policía Nacional cambió de proveedor. Esto luego de que la empresa Armor Corporation no cumpliera con los plazos para presentar las garantías requeridas. Por ello, se firmará un nuevo contrato con una compañía estadounidense por $30 millones, dado que esta entidad quedó en segundo lugar en el proceso de licitación. En este sentido, el ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que la primera entrega de chalecos está programada para octubre, con el fin de que su totalidad sea receptada en diciembre de este año. Con esto hacemos una nueva pausa comercial, pero no cambie de canal porque enseguida regresamos para revisar algunos sucesos reportados en las últimas horas. Ya volvemos. Las autoridades policiales en Guayaquil lograron rescatar a 3 personas que estaban secuestradas. Enseguida los detalles. Nadie sabe lo que es volver a nacer. Es una frase que se repite mucho, pero solo quien ha experimentado el horror de un secuestro puede entender lo que se sufre por un ser querido y lo que se experimenta al volver a verlo vivo. No le deseo a nadie esto, pero si llegan a pasar por esto, por favor, confíen en la policía. Le damos un eterno agradecimiento a usted y por su intermedio a ese equipo tan diligente que usted tuvo en la recuperación de mi hermano y de las otras personas que están aquí con nosotros. El primer caso era un ciudadano que fue secuestrado el pasado 31 de agosto en horas del mediodía en el cementerio Parque de la Paz, mientras que el otro sucedió en el Parque Samanes, donde un hombre de 54 años junto a su hijo de 21 fueron plagiados. En ambos casos, los secuestradores pedían una recompensa de $100.000. En los dos casos es un modus operandi muy similar, un vehículo con 4 ocupantes que les cierra el paso e inmediatamente las 4 personas hacen el abordaje a las víctimas y se las llevan retenidas. Tenemos 8 personas detenidas, pero hay que establecer nuevamente, hay 2 personas de ellas
que tenían medidas sustitutivas otorgadas en agosto de este año. Hace apenas 15 días fueron liberados y hoy nuevamente son capturados por la policía. Y otro de ellos que desde el año 2022 también tiene medidas sustitutivas por el tráfico de municiones. Nos tiene muy preocupados del accionar de la justicia. Esto se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes. Todos los días tenemos personas detenidas y también a las 2 semanas estas personas son liberadas y nuevamente vuelven a actuar. De los 37 casos que la UNACE ha abordado en la zona 8, los 37 han sido resueltos con éxito. La policía reiteró el llamado a quienes se vean enfrentados a una situación de secuestro que confíen en la capacidad de la Policía Nacional. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un agente penitenciario identificado como Byron Macías Loor fue asesinado de varios impactos de bala cuando circulaba en un automóvil color gris por el sector conocido como Cuatro Esquinas en la capital manabita. Los familiares de la víctima llegaron al lugar de los hechos y protagonizaron escenas de dolor. Los agentes policiales realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta el Centro Forense de Manta. Recordamos que en Cuenca fue hallado el cadáver de una mujer en el interior de una lubricadora en el sector de Cazapata. Los agentes de la DINASET hallaron en el sitio una carta escrita por la víctima, por lo que se maneja la hipótesis de un suicidio. Una alerta de muerte se registró la mañana de este miércoles en el sector de Cachapata, sur de Cuenca. Una mujer de aproximadamente 51 años de edad habría decidido terminar con su vida en el interior de su domicilio. Encontramos una escena cerrada en el segundo piso de este inmueble. Se encuentra el cuerpo sin vida de una ciudadana de sexo femenino, obviamente 51 años de edad. Está identificada la ciudadana como Rosalena DZ. El aviso al ECU 911 se habría efectuado por parte de familiares y vecinos, quienes no hallaban motivos de lo sucedido. Pero ella con cuchillo dice que se ha dado en el pecho, Dios de nuevo, que dicen así le cabrón a la policía. Las unidades investigativas se han entrevistado con los hijos, quienes nos indican lo que ya les mencioné, que la señora ha tenido anteriormente ya intentos de suicidio y que lo más probable es que hoy lo ha logrado. En la habitación se encontraron varios indicios, entre ellos una carta en la que la víctima se disculpaba con sus seres queridos. A más de eso se encontró un arma blanca que se presume fue usada para lograr el cometido. En la escena se encontró una carta exculpatoria, la misma que se va a periciar y también pues a realizar el proceso de investigación. De primera instancia, en base a este indicio categórico. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al centro forense para continuar con las diligencias de ley. Ahora nos trasladamos al norte de Quito, donde la tarde de este 6 de septiembre se registró una amenaza de bomba en el sector La Pradera, específicamente en el edificio de Comunica EP, en el cual laboran algunos medios públicos. La alerta fue efectuada al servicio del ECU 911 y los agentes de la unidad antiexplosivos se desplegaron hasta el sitio y evacuaron a las personas para verificar las instalaciones, tanto interna como externamente. Luego de 2 horas de inspección no se encontró ningún artefacto detonante, descartando cualquier tipo de riesgo. Seguimos en la capital ecuatoriana, donde se registra un fuerte incendio forestal desde la tarde de este miércoles en Puembo y Tababela. En las imágenes que se visualizan en la pantalla se puede evidenciar una gran nube de humo. Ante ello, miembros del cuerpo de bomberos están en el sitio para labores de control. Además, en el punto hay 20 vehículos contra incendios y de abastecimiento. Recordemos que este flagelo se suma a la ola de devastación que ha sufrido la ciudad de Quito en las últimas semanas, pues anteriormente ya se han registrado varios incendios de la misma naturaleza. El alcalde Pavel Muñoz dijo que los incendios pueden ser provocados. No está sobrepasada la capacidad operativa de los bomberos.
pero sí sospechamos de que pueden ser iniciados ya de manera premeditada, así que conversado con el presidente de la República, él ha dispuesto que tanto el ministro del Interior como el secretario de Inteligencia se pongan a disposición de la ciudad, por lo tanto he hablado con los dos, más allá de que haya sido sobrepasada la capacidad operativa de los bomberos que están trabajando en este momento, y lo están haciendo hasta este momento de manera exitosa, es para que los organismos de inteligencia del Estado puedan ayudarnos a encontrar a los responsables y ser duramente sancionados, ¿no? Con todo el rigor que nos permita la ley. Pero es altamente probable que esta noche no terminará el incendio, sino que en horas de la mañana deberemos trabajar con al menos 4 helicópteros. Uno lo pone la Policía Nacional, otro la Policía Nacional lo está trayendo de otra parte del país, el que tenemos aquí del Cuerpo de Bomberos de Quito, y uno privado que estarán los 4 atentos, digamos, y activos para trabajar desde las 6 de la mañana. Farmacias Cruz Azul promueve la salud preventiva y el control ante el fenómeno de El Niño. La franquicia realizará diversas actividades para que sus clientes puedan enfrentar posibles enfermedades típicas de la época invernal. El fenómeno de El Niño es un evento climático que puede tener un impacto considerable en la salud, especialmente de los niños y adultos mayores. En este sentido, Farmacias Cruz Azul, comprometida con el bienestar de sus clientes, realiza acciones integrales con la intención de promover la prevención y control de enfermedades estacionales. Como Farmacias Cruz Azul tenemos nuestra campaña Al prevenir nos cuidamos todas, la cual está basada en 4 pilares muy importantes. El pilar de prevención, en el pilar del control, el cuidado, también está el tema de cómo tratar estas enfermedades para evitar contagios. También tenemos el pilar para la atención a los más vulnerables y el pilar también muy importante enfocado al cuidado de los pacientes crónicos. La marca, por medio de especialistas, se esfuerza por concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de seguir los cuidados necesarios. En este sentido, Eduardo Pacton, médico científico, sugiere contar con un botiquín con medicamentos básicos. Sí, importante, por ejemplo, en un botiquín generalmente tener un paracetamol. Adicionalmente también, pues, medicamentos que sirven para disminuir la producción de diarrea. Por ejemplo, hasta que vayamos, lógicamente, al médico, no nos podemos deshidratar. También, pues, medicamentos o sustancias que nos puedan hidratar. La franquicia también ofrece descuentos interesantes para que los ecuatorianos puedan enfrentar posibles enfermedades típicas de la época invernal. Farmacias Cruz Azul pone a disposición de todos nuestros clientes durante la época del fenómeno del Niño descuentos del 20 al 50% en productos enfocados para enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, todo el tema de inmunológicos y los demás productos que se necesiten para esta época invernal. En esta ocasión, Farmacias Cruz Azul, reafirmando su compromiso con la sociedad, busca llegar a sus consumidores con un importante mensaje, y es que al prevenir nos cuidamos todos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y bueno, Tania, llegamos a la parte final de este servicio informativo. Así es, Lickner, amigos, gracias por su sintonía. Buenas noches.